hablamos de un tema que siento que es absolutamente necesario en manifestación y a la vez profundamente desafiante: la autenticidad radical. Porque en demasiadas ocasiones escondemos lo que somos porque nos sentimos menos, nos da vergüenza o tenemos miedo de incomodar a otros con nuestra esencia. Bienvenida al podcast El Templo de la Manifestación. Aquí honramos la energía como camino, los sueños como brújula y la autenticidad como destino para poder manifestar tus sueños más grandes. Este es un espacio sagrado para trascender lo que crees que eres, liberar lo que ya no sostiene tu grandeza y manifestar una vida en la que puedas habitarte completa. Yo soy Valeria Sayas, mentora de manifestación de sueños, y he acompañado a cientos de mujeres a manifestar trabajos alineados, relaciones conscientes, abundancia económica y una vida que se sienta como hogar. Y quiero que tú también lo hagas, que comprendas que tus limitaciones son mentales, que ya eres capaz, suficiente y merecedora. Juntas encendemos la llama sagrada de tu renacer, porque en tribu manifestamos más. ¿Sientes que eres demasiado y que eso no está bien? Demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado espiritual o soñadora o inocente o crédula. Y al mismo tiempo sientes que también te falta algo, que no eres suficiente. No eres lo suficientemente buena, lo suficientemente correcta, lo suficientemente perfecta, lo suficientemente adecuada o clara, que lo que eres molesta. Y lo que no eres, aunque no sabes qué es, también. Como si hubiese algo malo en ti, como si fueras incorrecta por lo que te sobra e incorrecta también por lo que te falta. No estás sola, no estás mal y no estás rota. Hoy abrimos este templo con una promesa, una que no le hago al mundo, una que me hago a mí, una que me recuerda que tengo permiso de ser toda, que no tengo que encajar para merecerlo todo. Y quiero leerte hoy estas palabras de Rudolf Steiner porque cada vez que las leo siento que me reconcilio conmigo, con mi deseo, con mi libertad. Dice así: me niego a someterme al miedo que me despoja de la alegría de mi libertad, que no me deja correr ningún riesgo, que me torna pequeña, que me ata, que ocupa negativamente mi imaginación, que siempre pinta visiones sombrías. Yo quiero vivir y no quiero encerrarme, no quiero ser amigable por miedo a ser sincera. Quiero pisar con firmeza porque estoy segura y no para cubrir mi miedo. Y cuando me callo, quiero hacerlo por amor y no por temor a las consecuencias de mis palabras. No quiero filosofar por el miedo a que algo pueda tocarme de cerca. No quiero doblegarme solo porque tengo miedo de no ser amable. Quiero arrancar el dominio al miedo y dárselo al amor. Y quiero creer en el reino que existe para mí. En este primer episodio hablamos de un tema que siento que es absolutamente necesario en manifestación y a la vez profundamente desafiante: la autenticidad radical. Porque en demasiadas ocasiones escondemos lo que somos porque nos sentimos menos, nos da vergüenza o tenemos miedo de incomodar a otros con nuestra esencia. Cuando hablamos de manifestar sueños, de manifestar anhelos, de atraer esos deseos que me arden dentro, lo que busco es el magnetismo. La clave para manifestar es encarnar este poder de atracción sin tener que perseguir, sufrir o sacrificar. Es encarnar esa capacidad de fluidez, de volverme imán para las manifestaciones. Y es posible, porque además es la forma más potente de manifestar. La teoría suena bien, ¿verdad? Pero la incomodidad que implica este volverme magnética es que requiere mucha valentía. ¿Por qué? Porque lo que te vuelve magnética es tu autenticidad, es dejarte ver de verdad, es ser tú en todos los sentidos. Y eso precisa coraje, porque va a hacer consciente, va a hacer visible heridas profundas, heridas que están enterradas en el subconsciente. La herida de la visibilidad, la herida de la bruja, la herida del rechazo, del abandono. La autenticidad es magnética porque polariza, es como un imán. Esto quiere decir que para atraer como un imán hay que asumir que implica también vivir su opuesto, es decir, estar dispuesta a que a mucha gente tu forma de ver la vida, de vivir la vida, tus valores no les guste, que les cause rechazo. Y es posible que la voz de tu ego ahora te esté diciendo: sí, yo ya sé que no puedo gustarle a todo el mundo, pero es que a veces esta herida es mucho más profunda de lo que la mente consciente puede entender. Sobre todo cuando hemos crecido con la idea de que lo que nosotras somos no es correcto, no es suficiente, pero cuando también hemos descubierto que lo que somos y nuestra historia nos atraviesa en canal, nos salva, y lo que somos y cómo entendemos la vida, cómo nos compartimos, es parte de nuestra historia de sanación, partes privadas de lo que fue posible para nosotras y que creemos además que es posible para otros.
Porque esta herida de visibilidad no viene de ahora, viene de la ancestralidad y es parte de las heridas inconscientes que portamos las que somos mujeres medicina. Es la herida de la bruja, la herida de la persecución por pensar, decir o actuar diferente a lo establecido y lo aceptado. Somos descendientes de estas mujeres a las que quemaron en la hoguera por dejarse ver en su autenticidad. Y esto, que parece que no tiene nada que ver con nuestro presente, nos corre por las venas. Está en nuestras células. Como mujeres, el miedo a la visibilidad es profundo, incluso a niveles que conscientemente no somos capaces de entender, porque no es un miedo racional. Es el miedo irracional a la censura por decir algo que no encaja, que no está bien o no es lo que deberías estar diciendo. Entonces, claro, cuando encarnamos la manifestación, generalmente todo lo que decimos no es lo aceptado, no es lo establecido, porque justamente el trabajo que estamos haciendo es despertar una forma libre de vivir y una forma libre de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, soy una mentora que está hablando de mente y de energía. En mi familia, todo lo que no es racional, lo que no es visible, la espiritualidad, es objeto de burla, de censura. Son cosas en las que creen los ingenuos, cosas en las que creen la gente inculta que no ha tenido acceso a una educación que les dé herramientas válidas. Entonces, para mí, ponerme al frente, salir a hablar de espiritualidad y energía es un nivel de autenticidad que me requiere muchísimo coraje, porque básicamente no es lo que yo aprendí, no es lo que supuestamente está bien y es aceptado para ser suficiente o para estar a la altura. Ser auténtica da miedo, porque se activa esa herida de persecución, esa herida de visibilidad. Inconscientemente se activa el miedo a salir con fuerza, a compartir eso que soy, eso en lo que creo, eso que a mí me ha ayudado a descubrir mi grandeza y a manifestar grandes cosas, porque no es lo socialmente aceptado. La autenticidad implica valentía, porque te pide que te dejes ver en serio, con tu luz y con tu sombra, con todo lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces. Y eso es polarizante, porque te posiciona frente al rechazo que puedes causar. Durante más tiempo del que a mí me gustaría confesar, yo me adapté. Fui lo que yo creía que otros esperaban de mí. Y todo lo que sentía que era demasiado en mí, simplemente lo escondí. Desconecté diferentes partes para no parecer poco profesional, para no perder credibilidad, para no sentirme ingenua, ridícula, inadecuada, una vez más. Tenía además bastante miedo de que mi forma de entender la vida sonase absurda, de que mi capacidad sanadora no fuese entendida y de que mi profundidad no fuese correcta. Y lo que pasa cuando ocultas una parte de ti es que ocultas también gran parte de lo que puedes manifestar. Yo quería visibilidad, quería que me quisiesen por quien yo soy, pero solo me mostraba en versiones aceptables de mí. La autenticidad no es opcional para manifestar, es canal, es el permiso, es el portal. No puedo esperar magnetismo si yo misma no me atrevo a ser imán. No puedo pedirle al universo una vida grande si no me permito a mí misma abrazar mi grandeza, si no me atrevo a mostrarme en mi verdad, en mi luz, en mi sombra, aunque incomode. Y este trabajo de sanación es constante, es de por vida, porque es atreverse a mirar capas cada vez más profundas. Para mí fue todo un reto poder ser yo misma, en mi autenticidad más radical. La trabajé y la sigo trabajando, porque si no hoy yo no podría hacer lo que hago. La sigo trabajando porque mi misión, la misión, el propósito de mi alma cada vez se siente más potente que ese miedo a no pertenecer, ese miedo al abandono. Y me hice cargo de trabajarla para poder elevar mi voz, para poder alzar mi voz y salir al mundo a manifestarlo como lo deseo habitar. Y cuando lo hice hubo críticas, y hubo gente que se quedó por el camino. Y cada vez voy descubriendo niveles más sutiles, pero es la misma herida. Hace unos meses todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi intuición, toda mi autenticidad me pedía entregar mi verdad y crecerme a través de ella. Y apareció el miedo a enfrentar, el miedo a no gustar, el miedo a estar yendo demasiado lejos, a ser demasiado espiritual. Y me atreví. Me costó, pero me atreví. Y nuevamente hay gente que no entendió, que respondió con críticas. Pero ese movimiento sutil de autenticidad para mí fue una liberación. Porque cuando nos atrevemos a eso que nos da vergüenza de alguna manera pensar, admitir o hacer, por el miedo al que dirán, por si será demasiado, esto nos libera. Y es en esa autenticidad donde la magia ocurre, donde se encuentran las personas o los sueños que están destinados a encontrarse. Porque así como hubo críticas, también empezó a llegar mi tribu, esa que por fin me estaba yo misma atreviendo a convocar. Y ese es el magnetismo. Y requiere coraje,
porque la única forma de hacerte visible para tus manifestaciones y para tu tribu, y que te puedan encontrar, es dejándote ver de verdad. Así que hoy te invito a descubrir qué partes auténticas tuyas no estás haciendo visibles por miedo al rechazo o miedo al abandono, por miedo a no gustar, por miedo al que dirán, por ese miedo profundo que parte de tu ADN. Porque ahí está el portal para volverte magnética, y más importante aún, ahí está el portal de tu propia liberación. Transitamos la vida escondiendo lo que somos como protección, para no revivir dolores que ya hemos sentido de niñas, porque duelen demasiado, y porque es algo que nunca nos enseñaron. ¿Cómo sentir lo que duele? Porque de niñas aprendimos que no está bien no estar bien. Y así crecimos, creyendo que si sentimos dolor, si estamos tristes, enfadadas o frustradas, es porque hay algo malo en nosotras. No es lo adecuado y hay que esconderlo para que me quieran. Y entonces, cuando aparece en ti una emoción incómoda, porque eres humana, en lugar de abrazarla, la atacas. La oprimimos, la disfrazamos o simplemente huimos de ella. No la dejamos estar, porque no nos dejamos estar. Y ahí, sin darnos cuenta, nos desconectamos de una parte sagrada, la que sabe que también se sana sintiendo. Y la paradoja es que si no sentimos el dolor, tampoco podemos sentir el amor plenamente. Y la autenticidad es la expresión máxima de amor, porque es el amor más profundo, que es el amor propio. Y solo podemos tener la valentía de mostrarnos con todas nuestras partes si las aceptamos y las amamos, si nos amamos a nosotras mismas también por ellas. Para mí sería traicionarme a mí misma no permitirme ser espiritual, ser energética, porque esto es lo que yo soy. Y esconderlo sería esconderme. Y como todo lo que tiene que ver con manifestación, implica expansión interna y es un proceso. Una expansión capa a capa. El camino de la autenticidad en mi caso son los baby steps, los pasos pequeños, acciones que a veces son sutiles o que parecen poco trascendentales o que son imperceptibles para otros, suponen un gran salto, porque son el valor de aceptarme. Y no solo eso, de mostrarlo y mostrarme tal y como soy. Este año tomé una decisión que desde fuera puede parecer estratégica, pero desde dentro se sintió como una revolución. Cerré lo que durante años fue la Escuela Valeria Sayas y abrí el Templo de la Manifestación. Y no fue un simple cambio de nombre, fue un salto, un renacimiento, una afirmación profunda de quién soy y desde dónde quiero guiar. Porque hasta ese momento aún había una parte inconsciente de mí que trataba de encajar, que buscaba sonar mental, lógica, profesional, y no porque no lo sea, sino porque me daba miedo mostrar lo otro, la parte espiritual, la parte energética, canal, intuitiva, instintiva, sacerdotisa, la que no se puede explicar con palabras, pero que es mi verdad. Abrir el Templo de la Manifestación fue en realidad la forma más honesta que yo encontré de decir, no puedo seguir separando mi negocio de mi energía. Fue ponerle voz a lo que siempre había habitado en silencio, dejar de hacer lo que encajaba y empezar a encarnar lo que realmente soy, una líder energética, una mujer medicina, una manifestadora desde el alma. Y claro que me dio miedo a parecer demasiado esotérica, miedo a que ya no me tomen en serio, miedo a perder a quienes me seguían por otras razones y miedo a parecer irracional o volada o poco profesional, pero lo hice. Y fue como abrir una compuerta energética, porque al nombrarlo, al honrar lo que soy, sentí una libertad que no sentía desde hace años, como si por fin hubiera dejado de pedir permiso, como si ponerle templo a mi espacio también le hubiese puesto sagrado a mi voz. Y así, como recibí mensajes o comentarios que no entendieron el cambio, también recibí otros donde consideraban que ese cambio había sido lo que resonó con ellas. Fue al hablar de espiritualidad, de divinidad, de diosa y sacerdotisa, cuando sintieron que les hablé a ellas. Y supone valentía, porque la única forma de hacerte visible para tu manifestación y para tu tribu, y que te puedan encontrar, es dejándote ver de verdad. Fue un paso sutil, un cambio de nombre, pero que para mí representó mucho. ¿Por qué? Porque apareció el miedo. ¿No será demasiado? ¿No será demasiado decir que mi escuela es un templo? ¿No parecerá demasiado sectario? ¿No será demasiado incluir la parte espiritual en la estrategia de negocio que enseño en el máster para mentoras? ¿No será mucho hablar de gran diosa? A lo largo de mi vida, cada movimiento que destapó mi autenticidad siempre lo sentí igual, como demasiado. Y ahora sé que si se siente demasiado es porque es auténtico, porque literalmente da miedo hacer visibles esas partes que se sienten demasiado, porque la mente te asusta
haciéndote creer que estás sola, que eres la única que piensa así, que no hay nadie más que vea el mundo como tú lo haces, que vas a incomodar, que nadie se va a sentir identificada, que te vas a quedar sola si te muestras porque te van a rechazar, porque eres demasiado, porque incomodas. Pero tu tribu, tus manifestaciones, te están esperando y necesitan que te muestres real para poder encontrarte. Todo lo que en algún momento sentí como mucho es lo que más manifestaciones me ha regalado, porque es lo que conecta con lo que tiene que conectar, porque es real. Esa es la autenticidad radical. A toda mi tribu nos une lo mismo. Nos arde el deseo de ser más nosotras, de recuperar el poder de ser y disfrutarlo. Y la magia de la manifestación es en quién te conviertes mientras manifiestas el sueño, porque la manifestación te lleva a la autenticidad, a reencontrarte con tu propia grandeza. Sé exactamente cómo se siente, porque la autenticidad es un camino de valentía, precisamente porque hace visible tu vulnerabilidad. Demostrarte tal cual eres, esas partes tuyas que la voz de tu ego te dice que es mejor esconder. Y ese deseo de autenticidad en muchas ocasiones nace cuando lo vemos en otro y admiramos y deseamos ese magnetismo, esa fluidez al manifestar, esa soberanía sobre una misma. Eso que hoy en mí puede parecer natural, esta falta de conflicto a la hora de mostrarme, hubo un tiempo en el que fue muy incómodo, porque la sensación era, joder, ya no soy la de antes, pero tampoco sé cómo salir al mundo con esta nueva versión, porque ni siquiera me reconozco yo a mí misma todavía. Y aparece el que van a pensar de mí, el miedo al que dirán, el miedo al juicio, el miedo al rechazo de mi espiritualidad, el miedo a incomodar a otros simplemente por ser yo. Todos estos miedos salieron con fuerza al abrir el templo de la manifestación, como si el resto de personas no fueran todas seres espirituales, como si la espiritualidad no fuera en realidad nuestro estado más natural. Pero es que la hemos olvidado, porque esa conexión con lo divino, con lo sagrado que habita en nosotras, lleva tanto tiempo tapada, lleva tanto tiempo dormida que ya ni la reconocemos. Y no es casualidad. Nos han enseñado a desconectarnos de nuestra propia fuente, de nuestra intuición, de nuestro poder interno, de esa divinidad que siempre estuvo ahí. Porque a la sociedad no le conviene que seamos poderosas sin medida. Porque una mujer que se recuerda, que se habita, que se enciende, incomoda. Se vuelve peligrosa porque ya no es una mujer a la que se pueda manipular. Y por eso, cuando empezamos a despertar, cuando intuimos que el camino va por ahí, aunque no lo sepamos en el cuerpo, da miedo. Miedo a mostrar esa parte más espiritual, más intuitiva, más salvaje. Miedo a hablar de ciertos temas sin disfrazarlos. Miedo a integrarlos con naturalidad. Y ese miedo tiene raíces profundas. Es una de las heridas más silenciosas que cargamos. La herida de la visibilidad. Esa que nos dice que si brillamos demasiado, si nos mostramos tal como somos, si tocamos lo sagrado en voz alta, vamos a pagar un precio. Porque no hace tanto que nos quemaban literalmente por eso. Y a todas, de alguna manera, nos pasa. Nos da miedo la parte que consideramos diferente, que es justamente la auténtica. Y muchas veces ese miedo gana y hace que no se termine mostrando todo. Para mí, el cambio al templo supuso tocar la gran herida, una herida primaria, mi herida de abandono, y fue tocarla en nuevas capas. Y ahora, antes de cerrar este episodio, quiero que te tomes un instante solo para ti, para honrar todo lo que se ha movido, para sellar lo que te ha resonado y para abrir, desde tu verdad, el portal de lo que estás lista para manifestar. Esto es un anclaje, es una llamada de vuelta a ti, a tu autenticidad. Así que ahora, por favor, cierra los ojos, inhala profundo y exhala. A ti, que alguna vez te sentiste demasiado intensa, demasiado soñadora, demasiado tú. No eras demasiado, eras la justa medida de tu magia. Convoca aquí y ahora a tu niña, la que se escondió para que la quisieran, la que se encogió para no molestar. Abrázala, susúrrala. Ya no tienes que esconderte. Tu cicatriz es sagrada. Tu autenticidad es el camino. Y tu voz, el portal. Manifestadora, habítate, quédate contigo y recuerda, todo lo que deseas te reconoce. Solo tienes que dejarte ver. Gracias por entrar en el templo
Y recuerda, no estás sola, eres sostenida, guiada y acompañada. Suelta la prisa y suelta la duda, porque tu manifestación no es una meta, es el camino que se habita. Y tú ya estás en él. Si este episodio encendió algo dentro de ti, compártelo y vuelve siempre que necesites recordarte la grandeza que ya habita en ti, porque tu energía es sagrada, tu vida, tu mayor creación, y tú, manifestadora, eres el templo. Nos vemos en el próximo episodio. Love and Gratitude, Val.